Mi Yo Futuro con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Vivimos rodeados de datos, datos que prometen explicarlo todo, qué va a pasar mañana, cómo invertir mejor, cuándo jubilarte, incluso cómo deberías vivir. Pero paradójicamente, cuanta más información tenemos, más difícil parece tomar decisiones claras sobre nuestro propio futuro. Y el problema no es que falten datos, el problema está en qué hacemos con todos los datos que tenemos. Cuáles ignoramos, cuáles podemos exagerar, cuáles nos ayudan en el fondo a pensar mejor. Mi invitado de hoy lleva años dedicado justo a esto, a ordenar el ruido, a poner contexto y a recordarnos que los datos no están para asustarnos, sino para ayudarnos a decidir con más calma. Este doctor en ingeniería, periodista de datos en El País, autor del libro Piensa Claro, es una de las voces más lúcidas en España cuando hablamos de incertidumbre, predicciones y decisiones humanas. Kiko, bienvenido a Mi Yo Futuro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, es un placer. Hoy hablamos nada menos que con Kiko Llaneras. Vamos a hablar sobre cómo podemos usar reglas simples, datos bien entendidos para cuidar nuestro bienestar financiero y pensar mucho mejor en nuestro yo futuro. Kiko, hablamos mucho de datos como si fueran neutrales, fríos, pero en la práctica los datos cuentan una historia. ¿Por qué es tan importante entender eso hoy? Bueno, yo creo que porque es nuevo, o sea, porque es algo que hemos tenido que aprender, en cierto modo, ¿no? O sea, los datos eran algo que escaseaba, entonces, no sé, hace 10, 15 años se convierten en algo presente o abundante o que está al alcance de más gente o que participa de más industrias, participa de más decisiones, y esa novedad pues implica un aprendizaje, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es, en 2008 parecía que tú tenías datos y que eso era como el final, ¿no? Era como la respuesta, ¿no? Es como, zasca, aquí están los datos y ya, no sé, se acaba la conversación, ¿no? Y creo que el aprendizaje, que creo que lo hemos hecho, o sea, creo que el aprendizaje se ha hecho en gran medida, es como, no, o sea, los datos, a mí me gusta decir que son una materia prima. Una materia prima es, o sea, digamos, para el análisis o para, sí, para ver el mundo como es, necesitas lógica, necesitas una perspectiva, necesitas muchas cosas y una es necesitas datos. Pero eso es el principio, o sea, los datos son el principio, los pones en la mesa y ahí empieza el trabajo arduo de decir, bueno, ¿qué quieren decir? ¿Qué no quieren decir? ¿Cómo se interpretan? ¿Qué puedo concluir? Entonces, la trampa es pensar eso, pensar que son el fin. Pero como te decía, creo que es un aprendizaje que, digamos, socialmente y sin que nadie, creo que ya se ha producido. O sea, la gente ya está en guardia ante los datos, igual que está en guardia ante un discurso o una afirmación. Porque luego los datos, claro, una de las claves está quién los selecciona, quién los explica, cómo los explica. Realmente ese es decías, es la materia Sí. prima, pero eso es lo que luego nos llega a nosotros. ¿Quién es el intermediario, ¿no? Sí, y sobre todo el proceso. El O proceso. sea, al final está el quién es el quién es el que decide cómo los procesa. Pero bueno, no es tanto la persona en sí, creo. O sea, la persona, digamos, obviamente toma un montón de decisiones, ¿no? Pero es ese proceso y ese es un proceso humano mediante, ¿no? Entonces, claramente hay una persona o múltiples, ¿no? O una IA, ¿no? Pero realmente ahí hay un actor, ¿no? Pero es ese proceso, es el proceso de decir, estos datos, ¿cómo se han producido? Estos datos, ¿qué miden realmente? Estos datos, ¿qué márgenes de error tienen? O cuando estás analizando la relación que hay entre estas dos variables, entre, no sé, tu nivel de estudios y tu renta, ¿qué otras variables relevantes no estás teniendo en cuenta? Como por ejemplo, pues el país de origen o la renta de tu familia. Entonces, todo este proceso de interrogar a los datos, combinarlos con otros, procesarlos, limpiarlos, eh, ponerlos, o sea, digamos, extraer de ellos un relato o extraer de ellos una conclusión, ese es, esa es la herramienta para conocer el mundo como es, ¿no? Entonces, los datos pues están ahí, en esa conversación. Y sin datos, todo ese proceso en realidad es como
a mí me gusta el símil de la ciencia. Mucha gente conoce el método científico, Mm. pues este es el método que hay para conocer la verdad. Los científicos lo que pasa es que normalmente tienen mucho tiempo Sí. y lo usan con toda su potencia. Mm. Y un periodista, por ejemplo, Mm. pues tenemos menos tiempo y entonces lo usamos con menos potencia. Pero no es como que, si tienes mucho tiempo usas el método científico para conocer la realidad y si eres analista, consultor o periodista, usas esta otra cosa. Claro. Y el nombre, si hubiese un atajo, Sí. la ciencia... Lo haría la ciencia, claro. Pues no. El No. método es uno. El método es el que Lo que es. pasa es que como no lo puedes usar con toda la energía, la calma, no tienes todo el tiempo, los recursos, en el fondo lo que esto te debería decir es, tengo que ser menos rotundo que un científico, Ujú. porque ya no estoy usando toda el Claro, arsenal, claro. que luego en realidad somos al revés. Sí. ¿no? Ya, pero eso es una paradoja interesante, pero en realidad es Ya. como, yo pienso mucho en mi trabajo así, yo era científico, ya soy periodista, y entonces yo hago lo mismo, Claro, solo que intento ser más cauteloso ahora porque lo hago más deprisa. claro. Sí, porque el método científico, como bien dices, tiene sus pautas, está súper aplicado desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo. Incluso el método científico que se podía usar hace un siglo para las ciencias puras, digamos, y no se usaba tanto para las ciencias humanistas, pero también se está usando ya para las ciencias humanistas, porque al final es lo mismo. Porque es solo había un tratar- método, ¿no? Claro, Pero digamos, claro, los es el primeros que hubo que método, convencer de que claro. solo había uno, Sí, digamos, son determinadas áreas científicas, ¿no? Unas lo tenían más fácil, ¿no? Yo creo que la experimentación, ¿no? La capacidad de sí, hacer experimentos, ¿no? claro. Pero en el fondo son las mismas herramientas, o sea, y nosotros seguimos igual, o sea, nosotros, pues eso, o sea, tienes que la carga de la prueba, pero es el método científico de parto de una hipótesis, que luego Ujú. todos lo estilizamos mucho, ¿no? Pero Sí, pero- partes de una hipótesis, luego busco si los datos independientes de esa hipótesis sostienen lo que yo Ujú. argumentaba en mi hipótesis, y si es que sí, mi hipótesis cobra más probabilidad de ser cierta. Nunca tienes la certeza absoluta porque Claro. nunca sabes qué hay detrás, Ujú. ¿no? Pero ese es el mismo proceso. Entonces, al final, por ejemplo, yo con los plazos en los que trabajo, me gusta que todo los análisis que publico en el periódico, en el país, que tengan un poco pinta de hipótesis. Sí, Hipótesis sí, un tanto claro, armadas, claro. pero a mí no me Claro. gusta dejar siempre la oportunidad, el espacio de decir, quizás me faltan variables aquí, porque hay muy pocos temas en los que yo tenga un expertise como que sienta que me permite ser rotundo. Entonces, Claro. que es una cuestión de tono, ¿eh? O sea, que no significa escribir todo con quizá, o sea, que Ya. es una praxis, pero creo que es buen ejemplo. Y lo de las ciencias que se han ido haciendo mucho más empíricas, lo Sí, mismo. sí, sí. Una de las cosas, o sea, creo que está relacionado con lo que hablamos al principio de esta multiplicación de los datos Mm. está detrás de que de que hayan podido, digamos, usar más herramientas del método científico otras disciplinas, porque Sí. medimos más cosas. Así es, así es. Sí, de hecho, por ejemplo, en economía, que Claro. es una ciencia social, hay premios Nobel de Economía que lo han ganado por la experimentación, por usar el método científico, ¿no? Por Y además ejemplo, o sea, relativamente, o sea, que esto no muy es una cosa que tenga recientemente. 100 No, años. no, no. Claro. Es muy reciente, incluso en uno de los ámbitos en los que yo trabajo actualmente, que es la economía del comportamiento, lo que utilizamos es la experimentación siguiendo el método científico, el que estabas explicando. Tú generas una hipótesis y lo que tratas es, como decía Popper en su tiempo, de falsar esa hipótesis. Y si no la falsas, pues de momento es buena, ¿no? Que es un poco el método inductivo, el aductivo, que es la ciencia pura, ¿no? Sí. Pero además de eso, también los datos, yo creo, a veces nos equivocamos, no porque los datos sean falsos, sino porque no nos los cuentan bien, ¿no? Pues, claro, porque al final los datos, bueno, a veces pueden ser falsos y algo está, pero en general no es que sea, o sea, cuando los ves maltratados, en el fondo los datos normalmente están bien. El dato, bueno, alguien a veces publica algo que está completamente mal, ¿no? Pero, o sea, digamos la trampa, bueno, trampa o error, pero digamos la forma de interpretar mal unos datos más habitual es porque estás contando solo una parte del fenómeno, ¿no? O sea, yo que uno de mis máximos es que el mundo y casi cualquier asunto que te importa
es más complejo de lo que parece. Da igual si estás diciendo, no sé, yo estoy ahora haciendo la ronda tengo una niña de 3 años, siempre estoy haciendo la ronda de escoger colegio. Y es de estas, es como, vas a verlos, vas a ver un poco la aula, verlos sobre con 3 profes, no sé qué, sabes en qué barrio andan, en qué están, no sé qué, miras un poco, pero en realidad sí que es una buena decisión, pero la realidad es que tienes muy poca información de un asunto que en el fondo es, no sé, de los factores que tienen un papel en la infancia de mi hija son ingentes. O sea, es como, yo ahora estoy pensando en el colegio porque lo tengo en la cabeza, pero dices el colegio, su familia, su barrio, los amiguitos que hay en el cole, su salud, los genes con los que nace, nuestro entorno, nuestra renta, el país en el que vivimos, o sea, la cascada, digamos, de factores que inciden ahí. Entonces es como, es difícil verlo todo a la vez, ¿no? O es difícil analizar todo eso a la vez. Entonces, ¿cuál es la trampa habitual o el error habitual? Es poner el foco en unos datos. Ya. No sé, por ejemplo, con cuestiones en debate estos días es, por ejemplo, si tú cuentas cómo ha evolucionado la economía de los españoles, ¿no? El bolsillo de los españoles, te dan una imagen distinta si tú hablas de salarios y de rentas. Porque en los últimos 8 o 10 años los salarios han subido y probablemente han perdido poder adquisitivo una buena cantidad de salarios, pero las rentas de los hogares sí que han mejorado sensiblemente, ¿no? Entonces tú puedes contar una cosa a otra y las rentas de los hogares han mejorado sensiblemente porque hay más, bueno, primero porque las pensiones han mejorado, pero también y sobre todo porque el paro y las cifras de paro hay más gente trabajando. Entonces, aunque los salarios no suban, tú dices, no, es que aunque los salarios no suban, ¿cómo pueden los hogares tener más rentas? Porque una de las formas es que hay más gente trabajando, menos periodos en el paro. Entonces, claro, tú puedes ir a una tribuna si eres un político y tú puedes contar una cosa solo o contar la otra, ¿no? Claro. ¿Y son mentiras? No, no es nada, eso es mentira. Claro. Entonces, la realidad es que la economía de los españoles está mejor o está peor. Bueno, pues tienes que contar estas dos cosas y vamos a empezar la conversación de, bueno, los hogares están mejor, yo creo que es necesariamente, pero algo pasa en el mercado de trabajo. Claro. Y eso eso se repite con no dos, con 25 variables. Además, en los últimos estudios y tal muestran que la percepción general de los españoles sobre la economía del país es que va mal. Sin embargo, cuando preguntas individualmente dicen, no, a mí me va bien. O sea, hay una incongruencia, es como lo de los conductores, todos pensamos que conducimos mejor que la media, ¿no? Lo cual es matemáticamente imposible. Claro, nadie es, ¿no? Esas paradojas a mí me encanta, pero ayer leía justo un tuit de alguien que decía, ¿no os pasa que en vuestro entorno estáis ahí como con hambre? Y era un poco, yo creo, alguien de entorno emprendedor y tal, pero es un sentimiento que yo entendía de, ¿no os pasa esto de que vosotros estáis con energía, os veis que la cosa va adelante, que vais bien y en vuestro entorno hay mucha gente así, pero en realidad sois muy pesimistas con la marcha del país, de España? Y es como, probablemente pueda haber ahí un misterio, pero es como que tener esa percepción, eso es casi eterno. O sea, eso que dices de, tú coges las encuestas del CIS de los últimos 30, 40 años, pregunta las dos cosas de qué esperas para la economía en general y crees que a ti te va a ir bien el año que viene. Y somos, yo digo, optimistas individuales y pesimistas sociales. Es verdad. La pregunta es por qué, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte de sesgos, digamos, esta cosa de, como la conducción que decías, ¿no? De sesgo un poco no egocéntrico, pero digamos, tendemos a sobreestimar nuestra capacidad y entiendo que hay razones biológicas para sentir que tú controlas más de lo que controlas, que eres dueño de tu vida, o sea, que todo esto te empuja a levantarte por las mañanas porque tienes esperanza y ves que va a todo ir bien. ¿Sí? La pregunta más interesante, eso lo entiendo, es ¿por qué somos pesimistas sociales? Ahí creo que hay como, eso es menos, igual es simplemente el espejo, ¿no? Pero creo que hay algo más, creo que a veces hay como una especie también de buena voluntad en el sentido de, como existen problemas, parece que si tú piensas que todo va a ir bien y que España va como un cohete y no sé qué, estás despreciando o anulando o invisibilizando gente que tiene problemas reales. Claro. Entonces creo que hay como Puede. una cosa social de decir, a mí me preocupa la gente, me preocupa los demás, y es que España está muy mal. Claro. Y que dice España, dice Occidente, dice el mundo, porque esto se repite en cualquier tu comunidad autónoma, tu ciudad. Sí, en todas en partes. casi cualquier escala, o sea que no. Pero es
es interesante y al mismo tiempo creo que es bueno saberlo porque creo que tiñe nuestra mirada de una negatividad a veces que creo que es, no voy a decir peligrosa, pero que creo que es nociva. Sí, yo creo que existe un sesgo de negatividad y como dices, tiene raíces biológicas y evolutivas. Y probablemente aquí lo que sucede también es que hay un cierto efecto manada, en el Ya. sentido de, oye, no voy a decir yo eso que vamos bien en general y tal, justo por lo que decías, probablemente por efectos comparativos, oye, a mí me va bien, pero a mi vecino no voy a decir que en general estamos bien, Parece de ¿no? mal gusto, pero Parece, bueno, decir, sí, ¿no? sí, 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 sí. Em, en temas, hay temas, has tratado últimamente en tus artículos, temas de demografía, etcétera, hay temas que pueden ser vinculados a la longevidad, a las pensiones. La gente cuando empieza a oír cosas de esas tiene una cierta tendencia a desconectar, porque eso es algo complicado, es algo que... em, ¿Qué crees que pasa cuando nos muestran esas proyecciones, esas ideas? Yo, por ejemplo, con mis alumnos jóvenes, lo que veo es que ellos tienen la convicción, que creo que es absolutamente errónea, de que no tendrán pensión. Ya. Eso está en cómo explicamos los datos, en los datos en sí mismo, en que se produce un clic en nuestra cabeza. ¿Qué crees? O sea, creo que has hablado de largo plazo. O sea, yo creo que esa es clave. O sea, yo creo que es como el futuro se tiñe de incertidumbre, ¿no? Es difuso y, y es otra persona. O sea, que las personas tomamos malas decisiones, somos cortoplacistas. También quizás por motivos biológicos. Por decías, no, la pensión es compleja, tal. Al que la cobra este mes, ese sí que le importa. Y tanto. Y desde la paradoja es como que el valor descontado lo descontamos a lo bestia, ¿no? Es como tu pensión de hoy le importa mucho Sí, y la de dentro de X años. Y yo son de esos fenómenos que siento incluso en mis propias, en mí mismo, ¿no? Es como, yo no pienso mucho en mi pensión y ya se va acercando, ¿no? Pero pero creo que en cierto modo por eso existen, ¿no? claro. Porque también en el fondo las pensiones o digamos los mecanismos de pensión, digamos de pequeño empujón o gran empujón, Sí, digamos que te obligan sí. a tomar una decisión buena a largo plazo, nacen justo de que si lo dejas en manos del cálculo Sí. humano normal, la gente No haría nada. subestima los gastos que va a tener, Sí, sí. no le pone no ahorra suficiente, pero entonces, que en el fondo es un mecanismo que existe para paliar eso. Entonces, no, a la gente no le importa suficiente la pensión. Joder, por eso existen. Claro, Por eso hay que obligarlas. Por eso se lo tienen que sacar de la nómina claro, antes porque de que tiene que llegue. ser obligatorio, Porque si no, obligatorio o, un o digamos, semi-obligatorio. porque si no, lo que ya habíamos Claro. observado es que la gente, pues, como en ese optimismo del que estamos hablando, ¿no? Es como, no, yo no tengo que ahorrar ahora, porque yo ahora estoy haciendo una inversión. Lo probable es para cuando llegue mi de jubilación es que yo sea millonario. Entonces, que mucha gente pensará esto, ¿no? Sí, Y es como, y luego no pasa, claro. no pasa. Y entonces creo que el corto o largo plazo es una de las claves, porque otra es, o sea, ¿qué le importa a la gente o qué no le importa a la gente? Hay otras en la complejidad, pero sobre todo para mí una moneda muy importante es la atención, ¿no? O sea, cuando yo pienso de "Ay, cuánto simplificar, o puedo simplificar, o esto se va a entender, o la gente con los números", y la clave es cuánta atención tienes de tus lectores. Y aquí es la paradoja, es como el que cobra la pensión este fin de semana le pone más atención y entiende sutilezas que esa misma persona no entendía 20 años antes. Porque pero es la misma persona. Entonces, a veces achacamos a la capacidad una cosa que es puramente, es como, no tienes la atención de la gente. Es el momento. Y con los jóvenes a veces pasa, es como, es que con los jóvenes, con determinados asuntos, cuando eres joven, es normal que no le prestes atención a cosas que ocurren en el futuro, que hablan de peligros que tú no has sentido, es como, ¿qué es la enfermedad? Sí, Yo nunca he hecho, nunca experimentas. Hasta que no experimentas eso una vez es como algo etéreo, ¿no? sí. Y tienes un montón de otras preocupaciones. Y claro, entonces, como pensar en la moneda, de eso es como ¿dónde está la atención claramente de una persona? Es Claro. Algo limitado. Sí, sí. En clase también se nota, ¿no? Sí, Que sí, tú sí, dices, sí, los por alumnos dices, supuesto, están un ratito. pero luego lo dices, es como, Sí. dices, joder, ¿cómo nos va a interesar esto que a ti te Claro, fascina, ¿no? sí, Un día, ¿no? claro, Pero dices, porque no es que están están. aquí 8 horas. Claro, claro. Y todo viene con cosas potencialmente Claro. interesantísimas. Sí, pero ellos no pueden mantener la atención ¿Cómo, 8 horas. cómo vas a estar 7 horas fascinado? Sí, sí, es imposible. Es imposible. Son los que nos aburrimos 6 horas al día, luego te Claro. fascinas 1 hora con lo mismo, pero ellos tienen 8. Sí, no, mi opinión en todo esto,
por supuesto, la atención depende del momento vital. Yo creo que hay cosas, cuando hablamos, por ejemplo, de temas de educación financiera y tal, No, oye, la educación financiera hay que hacerla just in time, o sea, en el momento. O sea, si tú no tienes previsto comprarte una casa ahora, ¿de qué te sirve que te explique cómo funciona una hipoteca ahora? Sí, te puedo dar muchas cosas, pero te lo tengo que explicar en el momento que tú lo necesitas. A los jóvenes, a mí me preguntan, oye, ¿cómo ahorran los jóvenes para la jubilación? Digo, lo primero que tienes que hacer es no decirles que ahorren para la jubilación, sino que ahorren, que generen una cierta disciplina de ahorro, porque el ahorro es bueno. Cuando son muy jóvenes, oye, pues para comprarte el siguiente modelo de smartphone, para no sé qué, tal, pero que se genere, porque al final son hábitos. Y cuando esos hábitos los conseguimos meter en nuestra vida, es difícil cambiarlos. claro, pero es muy buen ejemplo, porque es exactamente, bueno, es cuando tienes la atención y lo ves, es cuando tienes luego, o tienes tus ahorros, o tienes Sí. tu... Sí, sí, es verdad, es difícil. Mira, me empuja, pero al final todo te sube. El paso, es que en la educación lo ves muy claro, ¿no? Es como la gente, por eso yo soy muy partidario de enseñar como los lenguajes, ¿no? De que la gente aprenda matemáticas y lengua, porque me parece que el lenguaje sí que lo necesitas y tal. Pero luego los ingenieros tenemos mucho esta cosa de que aprendes muchas matemáticas en las asignaturas de física. Entonces, el primero de las ecuaciones diferenciales ordinarias y es como, sí, tal, bueno, tal, tiene un punto interesante per se, porque bueno, pero luego llegas a física y es para calcular el centro de masas de no sé qué, y luego dices, joder, ahora tal. Entonces, pero es un equilibrio delicado, o sea, que hasta que no tienes, pero es un caso, es como de golpe, Sí, ahora me sirve esto. Entonces, supongo que el reto para la educación es tú tienes que dar unos mimbres sí. para que luego puedas tener una hipoteca al día que la vas a Exacto. sacar. Claro, y sepas dónde o cómo acceder a esa información, ¿no? Además, hay muchas cosas, por ejemplo, yo creo, algo que se queja mucho la gente es, tú hablas con cualquier persona y te dicen, no, con lo que he contribuido yo solo me ha quedado esto de pensión y tal, ¿no? Si vas a los datos, Ya. tú realmente has contribuido la mitad de lo que te van a devolver como pensión. Y si toda esa pensión se agrupara, como decimos los actuarios, en el capital constitutivo inicial, en promedio cada persona tiene en España, en promedio, Sí. ya sabes lo que son los promedios, pero son como 300.000 euros para su jubilación. Claro, si a cualquiera le dicen, no, tú tienes 300.000 euros para tu jubilación, dices, caramba, qué bien, ¿no? Pero sin embargo, luego al fraccionarlo, no se ve de igual manera. Pasa otra cosa también, tú lo comentabas antes, subestimamos también no solo los gastos futuros y tal, subestimamos nuestra esperanza de vida. O sea, la gente cree que va a vivir menos de lo que realmente vive, con lo cual la planificación es para menos tiempo, ¿no? Y ahí está en cómo se explican esos datos que son complejos para que la gente pueda tomar buenas decisiones, ¿no? Eso Sí, es o hacerlo visible, ¿no? hacerlo Este visible, es equilibrio. complicado todo eso, ¿no? No, es tremendo. Luego hay un punto que es que la gente no hace los números. Claro, también. Pues con las hipotecas es otro ejemplo, lo tengo más cercano. Sí. Pero es como cuando haces los números salen muchas cosas que ves claramente. O sea, a mí me hace gracia. La inversión en vivienda ha sido un vehículo de ahorro en España tremendo. A veces muy bueno, o sea, pero yo creo que la gente sobreestima las rentabilidades. Por ejemplo, no haces ningún tipo de descuento. Dices, no, yo compré por tanto y vendí por tanto. Y yo a veces digo, he hecho los cálculos, digo, X años, me gasto, pero nadie ni descuenta la inflación, ni considera los gastos que ha habido en Claro, medio, no te todo digo ya el eso. coste de oportunidad. No, ya, pero sí, solo los gastos de IBIS, de todas las cosas que implican el tener A 20 un años todo activo en parece una propiedad. jugada Claro, redonda. claro, Pero sí, si haces sí. los números, Y ya dices, no es tan esto redonda. igual en un indexado, Sí. tuviese en Sí, un sí. fondo, Sí, sí. pero eso ya, pero ya es lo mismo. Y con el de inversión Sí. es igual. Nadie hace la cuenta final de si te han Claro, devuelto más o menos. claro, es Si lo verdad. haces, te llevarías Sí, sí, sí. sorpresas. Oye, hay una cosa que me encantó, porque yo cuando te lo leí, porque yo lo cuento también de forma parecida en mis charlas y tal, es lo que llamas el cuñadismo. Yo a eso bueno, eso como bien sabes es el efecto Dunning-Kruger, Sí. y yo le llamo el sesgo del cuñado. Entonces, sin haber hablado contigo previamente sobre esto, me encanta. Pero cuéntanos un poco tú. Bueno, es Sí, exactamente esto. O sea, yo digo siempre, el,
O sea, que al final el cuñado es un personaje que existe porque es un fenómeno, o sea, es un sesgo sólido, que es esta paradoja, ¿no? De que la gente que se pronuncia con más rotundidad es muchas veces la gente menos informada o que menos sabe, ¿no? Y lo gracioso para mí es que, bueno, eso le llamamos un cuñado, ¿no? Que es alguien que sabe un poco, habla como si supiese de todo y luego sabe lo normal, ¿no? Pero, o sea, para mí el reflejo es que todos tenemos un cuñado dentro un poco, ¿no? O sea, que es esta cosa de, es que esto es un impulso humano, o sea, esta cosa de sentir que las cosas son más fáciles las cosas que no conoces son más fáciles de lo que son, ¿no? Y lo ves como nosotros estamos acostumbrados a que los expertos que hablábamos antes se distinguen porque son más cautelosos. Y es como, joder, esto es raro, ¿no? O sea, lo normal sería al revés, lo normal sería, ¿no? Que las personas fuésemos cautas cuando un tema no sabes nada y conforme vas haciendo tu tesis, ¿no? Si estudias y lees, te fueses haciendo más rotundo. Pero que si experimentamos muchas veces lo contrario. O sea, tú empiezas con un prejuicio, con una idea, llegas y conforme vas dices, hostia, aquí hay más de lo que yo. Sí, Y es como, ¿por qué pensabas? ¿Por claro. qué pensabas tú que sabías lo que había si no sabías nada, ¿no? Pero, y esto lo vemos en la gente sabe esto. O sea, la gente sabe que la rotundidad muchas veces lo que hay detrás es Sí, ignorancia. es ignorancia. Pero porque lo experimenta todos los días, Sí, porque en claro, el fondo es porque es nuestro día a rarísimo. día. Lo normal es que si tuviéramos una máquina de inferencia normal, o sea, si fuese un artefacto, tú diseñases un artefacto, pues empezaría tendiendo ideas vagas y conforme le vas dando más información, se fuera haciendo más rotundo. Que seamos máquinas que funcionan al revés es claramente un sesgo. Sí. Y bueno, vamos a pensar de dónde viene también, ¿no? Pero para mí es muy importante porque es como el recordatorio de cuando llegas a algo nuevo, es decir, bueno, que esto probablemente es más complejo de lo que me parece. Y luego eso no. Esta tarea que me han encomendado, que no he hecho nunca, probablemente me va a costar más. Tú dices, no, esto en 3 días. Y luego nunca, siempre cuesta más, ¿no? Y es porque te pasa esto, ¿no? Eso en consultoría lo vemos cada 2 por 3. Los plazos fallan muchas veces porque sobreestimas tu capacidad para abordar un tema nuevo, ¿no? Entonces, con todo, ¿no? Esto que. Y luego todo el mundo piensa, ¿no? Dices, no, hay problemas ahora de recogida de basura en tu pueblo, ¿no? Esto es lo que tendrían que hacer, es como, usted sabe, ¿no? Lo que hay que hacer. Y me refiero, yo no tengo ni idea de cómo se gestiona y se coordina la recogida de basura que se hace, se deposita en un sitio, hay un problema de salud pública, tienes que recogerlo en unas horas, no puede estar muchos días, es una ciudad, luego hay vacaciones, luego hay estacionalidad, es como, seguro que no está, que sí, no debe ser tan No fácil. es tan ¿Por fácil. qué sientes que tú podrías arreglar los problemas de tu ciudad? Sí. O ser seleccionador de fútbol. Sí, ese o es el poder ejemplo, seleccionar. ¿no? De toda la vida. Esto es lo que tendría que hacer Arbeloa, es como, ¿qué tendría que hacer? Yo qué sé. Sabes que lleva toda la vida haciendo esto. Claro. Que a lo mejor no saben lo que hacen, pero es como, ¿por qué vas a pensar que eres 90% conduces que mejor? ¿Sabes? Pensamos que conducimos mejor que la mayoría, incluso cuando nosotros no hemos conducido nunca y ellos conducen todos los días. Entonces es como, Es verdad. suena un poco fantasía. Sí lo es, sí lo es. Oye, Kiko, aparte de leerte a ti, por supuesto, ¿cómo me puedo informar mejor sin dedicarle media vida? Este es uno de los, creo que no tiene solución. O sea, creo que es uno de estos retos nuevos, digamos, de la sociedad en la que tenemos acceso a todo, hay un montón de contenido, información y no información. A veces me vuelvo a esta idea un poco de tu atención. O sea, tu atención es limitada. De hecho, con la atención y al cuñado. Es porque, o sea, el número de asuntos sobre los que te podrías informar sobrepasa con mucho el tiempo que tienes. En otro momento no, porque antes no te podías informar entonces, pero tú ahora no, tú puedes aprender de lo que quieres. Puedes aprender de la economía china y puedes aprender de inteligencia artificial, de fútbol y puedes estar viendo estrategia de fútbol en YouTube, lo que quieras. O sea, da igual el interés que tengas, que tú puedes profundizar. Entonces, creo que para mí lo que yo hago conmigo mismo es asumir que no puedo formarme una opinión de, voy a decir, no puedo de todo. En realidad, no puedo de casi nada. O sea que devuelves como el cuñado. Es como si la realidad es que tú no puedes ir más allá que un cuñado en el 99% de los asuntos, porque no tienes tiempo, Claro. energía. Entonces, el equilibrio es, a lo mejor no hace falta que tengas, hay una presión a veces casi social a tener opinión de todo, pero la realidad es que no va a ser tuya. Entonces, está bien tener gente de la que te fías más y usar como atajo de si este periódico me resulta convincente
pues tomo poco prestado sus posiciones. O este partido político se ha hecho toda la vida. O este columnista, o lo que sea, o este Instagramer. Pero creo que es importante mantener la distancia de eso es un atajo, ya has tomado prestado un juicio. Y distinguir eso de lo que son tus juicios. Y tus juicios son para algunas pocas cosas, y unas pocas convicciones o unas pocas... Y creo que eso es, y que socialmente creo que vamos a un espacio en el que tiene que estar aceptado que tú digas, que no tengas una opinión de muchas cosas. Y que eso no es ni que te dé igual, ni que no te importe, ni a veces casi parece que es incívico, pero es como, ¿cómo voy a tener yo una opinión propia de todo lo que ocurre en España? En cualquier faceta de la vida, de la marcha de la economía, del sistema de salud pública, de si las empresas, de si los impuestos son muy bajos, de si tengo una buena opinión de Inditex o Movistar, es como, o sea, creo que es exigirnos demasiado como ciudadanos, ¿no? Y creo que el atajo es ese, es como, para estar mejor informado, pues estás bien informado, o sea, Sí. como tres cosas, eliges tus temas de esto estás muy bien informado, eliges tus atajos, sabes que son otra cosa, y luego asumes que hay otras cosas. O sea, yo hay temas sobre los que me pueden preguntar en una tertulia mañana, pero es que yo no solo no tengo hecho el trabajo de investigarlo y de entenderlo, sino que a lo mejor no he leído nada prácticamente. Entonces, yo te voy a dar mi opinión con 2 titulares que me he cruzado. ¿Qué beneficio? O sea, eso al final es multiplicar el ruido. Yo creo que en otro mundo podría tener sentido, pero que ahora tengo la sensación de que eso solo es, empujarnos a eso es amplificar el ruido, porque luego hablamos mucho, ¿no? De cómo proliferan las ideas simples, no sé qué es. Bueno, claro, si a la gente le estás exigiendo tener 1 millón de opiniones, pues las tendrá de peor calidad. Claro. ¿No crees que a veces lo que sucede es eso que llamas la opinión prestada, esos atajos? Hay gente que sí ese atajo lo acaba tomando como la verdad y por eso se tienen algunas posiciones de polarización o maximalistas. Total, porque en el fondo es como tu cuñado, o sea, tu cuñado, o sea, son Sí. cuñados, es como tu cuñado interior, es como... O sea, al final, o sea, otro de estos sesgos humanos es que a las personas, ¿no? Digamos, nos convence más no la cantidad de datos o de evidencias o de información, sino la consistencia. Entonces, en la consistencia de los relatos estilizados. Entonces, claro, eso es más fácil. Si sabes más de un tema, es más difícil tener un relato estilizado porque la realidad es más compleja y tienes matizada, ¿no? Pero si tú solo sabes 2 cosas, entonces es fácil. Entonces, en esa vorágine de tener como, tomas una opinión prestada, que en el fondo es como la unidad mínima de convicción, ¿no? Es como que puede ser un argumento, decir, es que no sé quién es malvado. Por ejemplo, atribuir maldad a un actor es un atajo increíble porque devuelve, bueno, está claro, o sea, es como ya tienes una posición, es en contra de lo que diga, claramente si esta persona es malvada, pues lo que diga es lo contrario, y eso básicamente ya tienes un juicio sobre todo lo que diga y haga ese actor, si lo consideras virtuoso o también. Eso de golpe rellena, si tú tuvieses esa obligación de tener una opinión de todo lo que pasa, eso ya responde, satisface un montón de como atajos potentísimos. Claro, que pasa es que evidentemente toca la realidad. Bueno, hay actores malvados, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero le atribuimos maldades cruzadas, además. Porque el malo de uno es el bondadoso de otro, ¿no? Pero es un atajo increíble. Sí. Es un atajo No, increíble. eso en el fondo es un poco el efecto mensajero, ¿no? Depende de quién cuentan las cosas, me lo creo todo lo que dice y estoy a muerte con él y todo lo O contrario. sea, si tú necesitas una máquina generar posiciones o juicios a la máxima velocidad, es buenísimo. Porque solo tienes que dar el mensajero, no hay que escucharlo. No hay que Entonces, el escucharlo, lo que coste. diga aquel. Entonces, claro, esto maximiza el número de posiciones morales que tú tienes. Sí. Claro. Es lo que diga aquel y todo en contra de lo que dice aquel. Lo que diga tal, que esto ya, con esto ya tú puedes salir a la sociedad. Claro. Y solo tienes que saber Sí. lo que dicen unos y otros. Sí. Que los periódicos a veces tenemos un papel, ¿no? Entonces tú dices, no sé quién dice, y entonces la gente dice mal, bien, y claro, es una trampa. Y luego hay evidencia de esto, ¿no? De que está como muy medido. Hay un trabajo hace poco de gente de Sadepol y bueno, fueron con más coautores que no recuerdo, pero evaluaban con un experimento, de hecho, cómo proponer una política pública neutral
y lo que hacían era como testar si te llega por una fuente partidista o no partidista, si había más implementación o menos. Era una cosa de si los pueblos pequeños que tienen Wikipedia, hay como una evidencia de que esto es bueno para no sé qué métricas. Entonces la propuesta, digamos, de política era, oiga, si tu pueblo, lo mandan a ayuntamientos, si tu pueblo, igual no lo he contado con todo el detalle, pero sí, eso. Si tu pueblo no tiene Wikipedia, haz tu Wikipedia. Y lo que testaban es, si eso te lo dice un actor de tu signo político o no de tu signo político, o una prensa más alineada con tu signo político, tiene efectos en la implementación de una política que no tiene nada de ideológica. no Y es le sale que sí. que sí. Que directamente los ayuntamientos hacían más páginas de Wikipedia cuando escuchaban lo mismo de una fuente, porque estaban usando un atajo del mensajero. Lógico. Sí, en cosas de estas, no hablemos de España si no quieres, pero por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de la inmigración, o sea, todos sabemos que los países que llamamos desarrollados necesitamos más gente, sí o sí, porque si no, en Estados Unidos sabemos la política migratoria que están haciendo, lo estamos viendo dramáticamente muchas veces. Richard Thaler, el premio Nobel de Economía, me comentaba hace unos meses, me decía, es que yo ya estoy viendo en Chicago tiendas, comercios que cierran porque se han quedado sin la gente que trabajaba ahí. O sea, muchas veces lo que es obvio como mensaje de largo plazo, y volvemos a la diferencia que decías entre el largo y el corto, lo que es obvio para el largo, no actuamos consecuentemente en el corto para ese largo, ¿no? Claro, no necesariamente, claro. O sea, no, porque entonces muchas veces cuando algo además tiene un coste a corto, entonces la gente no paga el coste a corto de un beneficio largo, que no es el ahorro, ¿no? Pero una parte es cortoplacismo. Y otra vez es otro problema en largo plazo, este es más del muy largo plazo, es que los beneficiarios son los mismos. Claro. El cambio climático. Sí. Es como, Sí. esto es un daño futuro, pero la elevación de la temperatura, que hay mucha gente que es como, a mí realmente, yo el precio no lo voy a pagar. No lo voy a pagar. Alguien lo va a pagar, ¿no? Sí. O de otro tipo también, hay otro tipo, o sea, hay muchos uso de combustibles, o sea, que hay muchos que también son muy difíciles, porque luego incluso en términos sociales es cuánto sacrificio debería hacer. O sea, en teoría son totalmente difíciles, Sí. porque bueno, tú por tus nietos o tú por tus hijos, Ya. bueno, Sí, ese es un intercambio que tú puedes racionalizar, ¿no? Pero si te llevas el plazo muy lejos es, moralmente, ¿cuántos sacrificios debería hacer nuestra sociedad o mi hija, Sí. la generación de mi hija, Sí. por la humanidad potencial dentro de 1000 años? Y de golpe yo tengo más dudas ya. De si a mí no tengo claro si yo, Claro. porque dices, ¿cómo se ya dices, bueno, es que a lo mejor en 1000 años Sí, igual no hay nada aquí, o que claro. es probabilístico, es una gente Claro, probabilística. Claro, claro. Y mi hija está aquí en el cole, Ella ¿no? es real, claro, Entonces, y por ella sí, pero por los que esa que tensión con el vengan, largo plazo, una ya. parte es legítima, que a ti Sí, te importa sí. más el corto, Sí, porque es coste-recompensa al final, cuánto pagas y cuánto recuperas tú. y además eso, con un incertidumbre, ¿no? Porque el Claro. pago el ahorro de hoy, yo lo de hoy, Sí, lo que guardo para la pensión, sí. si me lo gasto hoy, esto Sí. es 100%. Esto es seguro. 100% y esto lo disfruto Y lo ahora. otro, igual me Sí. atropella un camión Claro, mañana. Entonces, claro. esto tiene un A valor. ver qué pasa, claro. Sí, sí, sí. O sea, es normal que haya un descuento. Ujú. ¿Que nos pasamos con el descuento? Sí. Sí, normalmente sí. Pero que no hay bueno, Sí. según muchos dilemas, es un trade-off, o sea, hay Ya. una negociación ahí Sí. que no es, Sí. bueno, que no tiene respuesta. Que eso es otra de las grandes preguntas para este debate. O sea, una de las cosas que también creo que no está asumido en nuestro debate público es la idea de que muchos asuntos o muchos de estos dilemas y tensiones no tienen una solución. O sea, que es imposible que unos tengan razón. O sea, que cuánta seguridad hay que intercambiar por libertad. O sea, es que solo podemos acordar o pactar sé que hay un equilibrio, ¿no? O sea, hay un equilibrio aquí. Sí. Pero esto no es, ese debate no puede ganar. No, Porque no, habrá claro, gente hay que quiera verdades prohibir el bañarse en la absolutas, playa, claro. Sí, porque hay gente que se ahoga, claro. y gente que diga, no, yo quiero la libertad de poder bañarme en la playa, aunque hay un riesgo X Sí. de que... Así es. Es que tiene razón, los que no quieren prohibir el baño o los que quieren que no haya banderas de ningún color y que cada uno... Pues vamos como negociamos un poco así entre todos. Es la vida en sociedad, ¿no? La que nos lleva un poco a Te eso. lleva ahí. Pero que a veces asumir que es como, pues estamos de acuerdo o no, pero que en realidad
nadie puede decir, o sea, no hay una evidencia que vaya a resolver muchos de estos dilemas. Oye, Kiko, quería que para acabar habláramos un ratito de algo que no podemos dejar de hablar. Tú has escrito recientemente en El País algunas cuestiones sobre el uso de herramientas de IA como Claude o ChatGPT y que las usas en tu trabajo. No es muy habitual reconocer que Sí. uno usa eso. ¿Por qué era importante para ti expresarlo? Bueno, porque o sea, yo me dedico a escribir y al periodismo desde la máxima de que a mí me gusta compartir, o sea, yo pienso en mi lector y cuando tengo algo que creo que es una herramienta que es útil o algo que es interesante, o sea, yo soy muy transparente en esto. Entonces, creo que ahora mismo hay como un tabú, hay un cierto tabú en decir en determinadas áreas, decir cómo usar la inteligencia artificial. Nosotros, además, El País tiene un libro estilo donde ya he decodificado lo que se puede hacer con IA y lo que no, o sea, que no es que sea una cosa descontrolada. Pero, pero creo que había que romper ese tabú de contarlo. Y luego, sobre todo, es que me parece una herramienta que me ayuda en mil cosas, que además me parece fascinante per se. O sea, como tecnología me parece una cosa. eh, bueno, no hay tantas cosas que si te dicen hace 10 años, si crees que es posible que encontráramos una red neuronal y hubiese un artefacto que es capaz de manejar el lenguaje de una manera flexible y hacer lo que hacen estos artefactos, creo que hubiésemos dicho que no, que eso no era posible. Entonces, la vida nos da tantas sorpresas. A mí me parece interesante per se y muy útil. Entonces, contarlo eso, compartir eso con los lectores es por lo que yo me dedico a esto, de hacer una cosa horizontal, que ellos luego me cuenten cómo lo usan. Y estoy contento porque además tengo la sensación, luego me llega luego en señales, ¿no? Digamos, la gente me escribe y me lo dice, y de que mucha gente le ha sido un empujón para animar a usarlo, la gente está usando. Entonces, no, creo que es una herramienta. O sea, creo que hay todas las razones para interesarse por esto. O sea, para mí es interesante per se, no está para todo el mundo, cada uno tiene sus intereses, pero para mí es fascinante como artefacto. Am, Luego creo que es mm, útil. Útil en el sentido, útil en el día a día y luego útil en el sentido de, es que creo que vamos a cambiar la forma de trabajar en montones de planos. Ahí luego preguntas, ¿cómo? Claro, eso no lo sabemos. O sea, porque estamos hablando de una transformación, nos habla mucho del futuro, ¿no? Pues Sí. es cómo va a cambiar, o sea, cuál es el equilibrio de tu trabajo o tus industria con esta perturbación que es una tecnología que eso es parte de lo que lo hace interesante, pero que creo que los cambios van a ser sensibles es ya innegable. Y luego además o sea, algunos vamos, tenemos como que protegernos, en cierto, o sea, coger una ola, a ver cómo puedas. Y luego está o sea, la otra cosa que me anima a escribir estas cosas es, creo que a veces hay un cierto pesimismo que, que respeto y que me parece que es un debate, ¿eh? En términos, digamos, sociales incluso. Pero en términos individuales, me parece que los incentivos, o sea, que a veces mandamos un mensaje desde posiciones, digamos, yo tengo una posición cómoda, tengo un trabajo, tengo una carrera, ah, pero pienso en gente joven y pienso que esta es la puerta de entrada en casi cualquier industria. O sea, pero que a veces desde posiciones de poder mandamos los mensajes de cuidado, tal, no sé qué, y me parece que es un mal consejo. Y, 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 y es porque no es lo mismo un consejo para ti, que en el fondo, cuando tienes una posición de cierto poder, lo que tienes es un modo de que proteges, Claro. pero la disrupción es más útil al que tiene menos que proteger, que es la gente que tiene una carrera por hacer, ¿no? Y creo que a veces mandamos muy malos, o sea, bueno, mandamos malos consejos. Así como sí que creo que es importante pensar sobre lo de la IA de manera más defensiva en la educación, Sí. en la siguiente etapa, digamos, creo que claramente es un arma para la empleabilidad, vaya. Kiko, ¿en qué momento utilizas la IA en tu proceso de trabajo? ¿Cuando buscas, cuando analizas, cuando escribes? Ha ido cambiando, pero lo que donde lo usamos más, yo y mi equipo en realidad, es en la parte de programación. O
sea, yo hago programación del tipo, pues, descargar unos datos, analizar, graficar, cruzarlos con algo, hacer cálculo, digamos, esa parte, Cloud Code en concreto, es muy capaz, muy potente. Entonces, sigo leyendo código y necesito pues, estoy haciendo el proceso, pero la realidad es que la mayoría de los días que programamos, yo no escribo el código. No escribe Cloud Code, yo lo leo, te permite, lo ejecuto, lo vemos, pero puedo luego leerlo, que es lo que te permite pues, mantener como el control, o incluso lo ejecuto, pero la realidad es que no lo escribo. Desde hace, no sé, 2, 3 meses. Tampoco no. Empezamos, digamos, con código asistido y ahora no lo escribimos. Y luego, yo creo un poco como todo el mundo, de investigación, deep research, de lanzar que vean 100 webs y te responden una serie de preguntas. O sea, como buscador de información, también creo que el salto ha sido ingente, que al final luego son enlaces o bases de datos, pero tiene un conocimiento enciclopédico y fluido que incluso en temas que sí que manejo muchas fuentes, me aparecen otras que no conozco, o una serie. La serie exacta de Eurostat se sabe de memoria. Yo sé más o menos qué cosas hay en Eurostat, que es una fuente que he consultado mucho, pero me devuelve la línea y la definición, ¿no? Entonces, eso es muy potente. Y luego en escribir, ya digo, yo escribo todo lo que publico, porque además yo escribo piezas de 700 palabras, 800 palabras, o sea que tampoco casi un prompt sofisticado. Y luego además escribo pues como una isla que tengo. Entonces me va muy rápido, no hay como muchas ganancias ahí que hacer. Pero sí que se me ayuda como editor. O sea, de editor desde corregirme erratas evidentes hasta pedirle a veces feedback de esto te parece, lo ves bien, que te convence, hay un argumento, que fallas o alguien que no, qué debilidades tiene este argumento y ese peloteo, que es un poco raro porque a veces es como, sabes que además es adulador, en cierto modo es un espejo, ¿no? Eh, pero ese proceso, aunque esté yo solo a veces, o sea, tengo la sensación de que aunque esté yo solo, es sutil. O sea, pensar, digamos, o escribir sobre lo que sientes que es débil de tu texto y recibir algún tipo de señal, aunque creo que no estoy solo, o sea, digamos, creo que hay otro razonamiento, pongamos entre las comillas que queramos, pero creo que hay otra gente allí, aunque sea una artificial y rudimentaria, pero creo que eso es útil. Eso lo hago además ahora mismo también con Claude, pero digamos con un Claude Cowork, digamos, entrenado, alimentado de mis textos, o sea, conoce mi estilo, conoce mis ideas, tiene como una descripción de cómo me gusta pensar, tiene una copia de mi libro, y digamos, esa personalización, su contexto, hace que todavía sea más ese proceso de que estoy hablando con algo que he preparado yo. Claro. Es que es muy distinto, como nos estás contando, que es un uso absolutamente profesional, consciente, contrastable, etcétera, a ver, la IA para el público en general se está convirtiendo en algo casi adictivo, ¿no? Y el doctor ChatGPT es de lo peor para los médicos. Y lo que a veces veo es la tendencia de gente a tomar decisiones importantes en su vida basándose en lo que les ha dicho la IA, a veces incluso la IA más trivial, Sí, ¿no? no te pagas ni los 20 euros de No pagas ni los 20 euros. una suscripción. ¿Cómo podemos advertir a la gente de que eso puede ser un peligro potencial, ¿no? O sea, yo creo que la gente en cierto modo lo sabe, ¿no? O sea, yo creo que es asumir que es como que no hace magia. O sea, que es que no hace magia. O sea, es como tú no harías eso, no. O sea, tú no tomas, yo qué sé, tú vas al médico y tienes un menisco tal y no sabes si operarte o no, y la gente habla con 3 o 2, pide una segunda opinión, ¿no? Entonces, esa misma precaución que tienes con alguien que obviamente es más sofisticado que ChatGPT cuando le preguntas por tu rodilla, aún así lo validas, ¿no? Digamos que creo que las precauciones, nosotros sabemos cómo tomar decisiones más informadas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hay como el equilibrio bueno, el equilibrio es decir, qué tipo de decisiones, ¿no? Porque luego también hay un montón de decisiones que la gente tomaba muy mal informada en el día a día, ¿no? Y de golpe no sé, tú comparas que te recomiende, me quiero comprar un portátil, un ordenador portátil,
Y entre preguntar en tu cuñado o preguntar en la persona que te atiende allí, que tiene 2 minutos y que tampoco es que le hagas o hablar 15 minutos con ChatGPT, es posible que hagas una mejor compra hablando con ChatGPT. De, no, yo hago este uso, yo necesito tal. Y yo, o sea, yo veo mucho beneficio en decisiones que tomabas muy mal. Tú compras una lavadora, ibas a no sé dónde y decías, te mirabas allí los precios y decías, ni la más barata ni la más cara, te lleva la lavadora. Entonces, ¿es batible eso Sí. por el algoritmo? Bueno, sí es batible. Sí, totalmente. Si te vas a operar de la rodilla o no y hablas con 2 médicos, ahí ya, Ya, sí. digamos que es otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el proceso. O sea, yo creo que ese es el proceso. Genial. Oye, Kiko, solemos acabar esto siempre pidiéndole a nuestro invitado que nos describa un poco cómo ve su yo futuro. ¿Cómo ves, Kiko, tu yo futuro? Le he dado vueltas. Esto que es una pregunta difícil, ¿no? Porque tenemos esta cosa de... Yo estoy de la edad de no pensar mucho en el futuro, ¿no? Pero yo, para mí, uno de los dilemas que tengo delante es mi relación con la ambición. O sea, yo he sido, sí, no alguien competitivo, pero he sido alguien con ambiciones, ¿no? Digamos, quería tenía metas que lograr y con un poco de hambre por hacer mis cosas, ¿no? Que es una ambición muy, muy particular, pero yo trabajo muchas horas porque quería conseguir determinadas cosas y tal. Y estoy ahora en ese momento de la vida en el que tengo esa energía, tengo una niña pequeña y tengo como que modular, y luego te haces más mayor y hay determinadas metas que están fuera de tu alcance ya. O sea, es como, no sé, hay un momento en tu vida en el que dices, ya no voy a ser una joven estrella de rock porque ni siquiera soy joven, ¿sabes? Entonces ya hay determinadas cotas que es como, pero que es duro eso de reconocer que hay una forma de éxito que solo se puede tener el joven. O sea, que no puedes tener que hacerte revisiones de salud o sea, que la juventud no va a volver, ¿no? Entonces, estoy un poco en ese proceso de cómo va a mi yo futuro redirigir o limitar esa ambición. Y, digamos, me veo como resolviendo bien ese dilema, como aceptando, digamos, que mis metas son otras, pero ese es el reto que veo para mí yo. Estoy seguro que, conociéndote un poco, que conseguirás todas esas metas en las que te propongas. Y además las ambiciones y la vida nos lleva en todo eso y uno se va adecuando a todo eso. Kiko, ha sido un enorme placer charlar contigo hoy. Para mí también. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos siguen, espero que hayan disfrutado de esta charla con Kiko y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Mi yo futuro con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast.